Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daniel Mufti y como siempre un abrazo y un saludo para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video extremadamente interesante. Vamos a revisar qué está ocurriendo en la economía mundial. El desempleo sigue creciendo con mucha fuerza. Vamos a ver qué impacto tiene la bolsa de valores, qué oportunidades de inversión nos puede dar en la bolsa y cómo nosotros podemos aprovechar esta coyuntura para sacar beneficio en nuestras cuentas de trading. Además de eso, vamos a revisar qué pasa con Bitcoin. ¿Se está desacoplando Bitcoin de la bolsa o lo va a seguir? Bitcoin va atacando nuevamente el soporte y la resistencia, como lo habíamos comentado en mi video anterior, y en este momento pelea con la resistencia de los $7,000. Revisaremos eso también el día de hoy. Además de eso, vamos a revisar algunas oportunidades en la bolsa que hemos revisado con mi comunidad y les vamos a mostrar los análisis técnicos para que ustedes puedan también revisarlas y poder tomar alguna posición en ellas. Así que no siendo más amigos, empecemos. Ok amigos, empecemos con la noticia del día y es que las solicitudes de empleo de los Estados Unidos duplican a $6.6 millones. Esto no nos coge por sorpresa si eres seguidor de mi canal. Si no lo eres, te sugiero que te suscribas, que le des like al video y comentes, porque de esa manera también participas en sorteos de cuentas de trading. Pero además de eso, te lo digo porque hemos hablado muchísimo en mi canal sobre el apocalipsis de desempleo. Lo hemos comentado en otros videos, fui uno de los primeros en hablar cuando todavía no era noticia que podíamos ver una enorme cantidad de desempleo en los Estados Unidos y efectivamente estaba ocurriendo. Pero lo que es más grave, muchachos, es que ha saltado de 3.3 millones de personas reclamando desempleo en los Estados Unidos que se acogen al programa de desempleo en el que reciben más o menos unos $600 semanales todas las personas que entren en desempleo hasta que consigan empleo. Pasó de 280,000 a 3.3 millones de personas. Pero en una sola semana ha saltado de 3.3 millones de personas a 6.6 millones de personas. Es decir, se ha duplicado en solo una semana el número de solicitantes. Pero vamos a revisar un poquito esta noticia porque tiene muchas connotaciones. Las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron a 6.6 millones. Eso lleva el total de 2 semanas de aproximadamente 10 millones debido al cierre económico introducido por el coronavirus. Se refieren al cierre económico cuando hablan de la cuarentena, cuando hablan de las cuarentenas obligatorias que cierran completamente el comercio en estos países. Los economistas encuestados por el Dow Jones esperaban un 3.1 millones de personas esta semana, después del 3.3 millones que vimos la semana anterior. Esta oleada de expansión récord de las tarifas de desempleo, el total de la semana anterior fue revisado por más de 24,000 personas y aún así no pudieron dar con el máximo. Lamentablemente, esto probablemente todavía subestima los números reales debido a la sobrecarga en los sistemas y no todas las llamadas que se reciben. Quiere decir esto, que muchas personas están tratando de caer y de reclamar su desempleo y no lo han logrado porque está sobrecargado el sistema. Hablaba yo en mi video anterior de que las páginas de internet donde tú solicitas el desempleo están caídas en la mayoría de los estados por la cantidad de personas que están tratando de entrar en este momento a reclamar su desempleo. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo una subida sin precedentes en el desempleo en los Estados Unidos. Algo que me llama muchísimo la atención y quiero leerles aquí en este momento es: antes de que el coronavirus que cerrara la mayor parte de la economía, la semana más alta para reclamos fue de 695,000 empleos en 1982 y el máximo de la gran recesión fue de 665,000 en marzo de 2009. Es decir, estamos hablando de que los máximos históricos eran 695,000. Hoy tenemos 6.6 millones y no todas las llamadas se están reclamando. 10 millones de personas están intentando en este momento reclamar y sigue el aumento incalculable de personas perdiendo empleos. No solo en los Estados Unidos, pongo Estados Unidos como referencia, pero alrededor del mundo. Esto va a causar sin dudas una crisis sin precedente, aunque yo lo he dicho anteriormente, esta crisis va a ser posiblemente mucho más rápida, es decir, vamos a recuperarnos mucho más rápido porque las condiciones para que esta crisis sucediera eran distintas a otras crisis. Pero sin embargo, la crisis que nos espera en el próximo año al menos, o un año y medio, 2, van a ser bastante catastróficas para la humanidad en general, porque el desempleo va a subir muchísimo en los países en general y sobre todo en los países donde el desempleo es ya alto, va a ser una crisis mucho mayor. Así que estén atentos porque las cosas no están pintando bien a nivel económico. Pero vamos a seguir con la noticia porque quiero comentarles algo adicional. Las condiciones comerciales actuales en la ciudad de Nueva York caen a la lectura más baja registrada. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo estamos viendo una cantidad de desempleo, sino que, por ejemplo, luego hace unos momentos obtuvimos la primera impresión posterior al coronavirus.
al coronacrisis y la perspectiva de las condiciones comerciales cayó de 37.9 frente a 53.8 el mes pasado. Miren el índice cómo se desploma en este momento, que es el índice de negocios en la ciudad de Nueva York. Los negocios están colapsando y puede también venir una nube enorme de personas, no solo en desempleo, sino de personas que están quebrando sus negocios en todos los Estados Unidos. Y esto también puede replicarse en casi todo el país en este momento y en todos los países donde hay cuarentena. Es decir, si tu país tiene cuarentena, como Colombia, como Venezuela, como Chile, Perú, entre muchos otros, Argentina, etcétera, van a ver México, España, van a tener, bueno, México creo que todavía no ha entrado en la cuarentena completamente, pero van a tener que entrar en algún punto. Así que este tipo de economías van a verse muy afectadas. Y esto va a hacer que los mercados empiecen a tener muchas dificultades en este mes de abril. Para mí el mes de abril va a ser uno de los más duros desde que empezó la crisis. Ahora les voy a contar cómo nosotros también podemos revisar oportunidades con esta información. Pero miren la curva de desempleo en los Estados Unidos, de la reclamo de desempleo, cómo venía en 280,000 y ha hecho esta espiral enorme, completamente vertical, hacia los 6.6 millones. Vemos que todos los índices se están mostrando bastante negativos. Y si a esto le sumamos, amigos, que solamente estamos hablando de los reclamos de desempleo en los Estados Unidos y en el mundo, imagínense cuáles van a ser los índices, de desempleo general. Yo les voy a mostrar ahora mismo el calendario económico que mañana va a salir y por eso les saco este video hoy y no mañana, porque necesitamos urgentemente estar revisando esta información para poder determinar lo que va a pasar y cómo podemos operar los mercados. Y para mañana se espera que el índice de desempleo en los Estados Unidos pase de 3.5% a 3.8%. Esta es la gráfica, como ustedes pueden ver, veníamos de un desempleo del 10% en el 2010 a 3.5%, uno de los más bajos de la historia de los Estados Unidos en este momento. Pero yo quiero comentarles algo, yo creo que se quedan muy cortos 3.8%. Si nosotros estamos viendo la cantidad de desempleo que ya está saliendo y el que no ha podido pedir desempleo, yo creo que el índice debería saltar al menos un punto porcentual. Es decir, vamos a pasar de 3.5 a 4.5%. Yo creo que el consenso que tiene en este momento Wall Street de 3.8% es bastante optimista, en mi opinión, muy optimista. Y yo creo que viendo lo que está pasando con los reclamos de desempleo, podríamos esperar un poco más. Yo creo que un 1%, inclusive me puedo quedar corto yo. Y vemos un salto mañana significativo mayor al 1%. Si ese es el caso, yo creo que vamos a tener un mercado muy bajista. Hoy hemos visto algunos indicios de que posiblemente había unas pequeñas intenciones alcistas, pero no van a ser para nada sostenibles en el tiempo porque solo ha sido por una noticia. Y ya les voy a contar de qué se trata. Pero antes de eso, la comodidad del consumidor en Estados Unidos sufre el mayor accidente de 2 semanas. Vean cómo el índice se ha desplomado, el índice del consumidor, la comodidad del consumidor de Bloomberg. Y vemos aquí el otro indicador que muestra cómo se cae al mínimo el índice también de consumidor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y porque esto es bien importante y quiero que ustedes lo vean como lo importante que es. Porque yo les contaba por ejemplo, vamos a entrar en un gran desempleo. Empresas se están quebrando, la gente se está quedando sin trabajo. Pero y además de eso, la confianza del consumidor va a caer por el piso. ¿Por qué? Porque nadie va a comprar, yo les explicaba esto antes a ustedes. Díganme si ustedes van a comprar, por ejemplo, una casa en estos momentos, o ustedes van a comprar un carro en estos momentos, o esa cocina que ibas a arreglar, que tenías un dinero ahorrado para arreglar la cocina, ¿la vas a arreglar ahora? ¿O vas a dejar ese dinero guardado a ver qué va a pasar con la economía? Entonces, mucha gente ha perdido confianza y no va a hacer los gastos. La mayoría de la gente ya no compra un carro, no compra una casa, no arregla una cocina, no arregla un patio, no van a comprar el televisor grande que tenían pensado comprar para Semana Santa. Todo ese dinero que la gente tenía pensado para hacer gastos un poco más grandes, van a dejar de gastarse, porque la confianza en este momento en la economía es tan baja que el consumidor tiene esa confianza negativa y no va a gastar dinero. Entonces, si a todos los problemas que estamos viendo le sumamos la falta de confianza del consumidor, va a causar que las empresas, por ejemplo, los albañiles, los arquitectos, las empresas de construcción en general, o las ventas de casas, o inclusive las ventas de vehículos, todo ese sector, los sectores de turismo, nadie ya va a viajar con esta incertidumbre, y mucho menos con un virus por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto se va sumando y va a crear un colapso muy fuerte en la economía, muy fuerte, que vamos a verlo en los próximos meses sin duda. Sin duda vamos a vernos afectados y vamos a ver cómo se reduce en gran medida y vamos a entrar en una recesión
y una contracción económica en los próximos meses. Pero ¿cómo nos preparamos nosotros entonces para esto, Daniel? La situación se ve muy crítica. Vamos a revisar un poco cómo nosotros también podemos tomar ventaja de algunas de estas noticias y sacar provecho en medio de esta crisis en este momento. Obviamente que yo voy a hacer una recomendación y un paréntesis, aparte de la parte económica y que yo siempre recomiendo cómo invertir y cómo sacar provecho en este tipo de situaciones, es importante también ver la parte humana de la situación. Muchas personas se están quedando sin trabajo. Muchas personas están falleciendo a causa de este virus. En Estados Unidos se acaba de decir que entre 100.000 y 200.000 personas van a perder la vida, lo cual hace que nos demos cuenta de lo frágiles que somos como sociedad y lo importante que es que tenemos que cuidarnos. Hay que seguir todas las recomendaciones. Las cuarentenas las pusieron. Podemos discutir si fueron las mejores ideas o no, pero si ya están impuestas, cumple con todos los requisitos. Ya veo muchas empresas también haciendo protocolos, que era lo que yo llamaba hace meses, que las empresas sacaran protocolos. Bueno, ya los están sacando, así que tenemos que tener en cuenta la parte humana, que es muy crítica y es muy importante. Así que tengan eso en cuenta, respetemos las cuarentenas, nadie debe enfermarse, vamos a tratar todo lo posible de salvar la mayor cantidad de personas en este momento. Pero de todas formas, hay una cantidad de macroeconómicos que nos pueden dar algunas ventajas para invertir en estos momentos. El presidente Trump le dice a la CNBC que habló con Putin, con MBS, y espera que los sauditas y Rusia anuncien un corte de 10 millones de barriles en el día. Eso es enorme si lo logran hacer. Inclusive puede ser 15 millones, decía Twitter de Trump. Vamos a ver si eso ocurre. El presidente espera un recorte de 10 millones de barriles, aunque el recorte podría ser hasta de 15 millones de barriles. Obviamente, eso será bienvenido para muchas empresas del sector energético. O sea que podríamos decir que empresas como Oxy o como ExxonMobil, algunas de esas empresas del sector van a verse beneficiadas con esta noticia. Pero el mercado no necesariamente se va a ver beneficiado. De hecho, hay una parte del mercado que se ve todo lo contrario, se ve en desventaja con los precios del petróleo alto. Y yo le voy a dar un ejemplo de una industria que está totalmente en este momento apaleada y que puede seguir cayendo en los próximos días con esta mala noticia para ellos y buena para algunos otros. Y es las aerolíneas. Las aerolíneas tienen la mayoría de sus aviones detenidos por el coronavirus, la gente no está viajando. Los pocos que salían muy vacíos, pero ellos estaban teniendo algún tipo de ganancia porque la gasolina estaba muy económica. Una subida de los precios hace que aumente el precio de la gasolina, por consiguiente van a tener muchos problemas ahora, porque si el precio de la gasolina sube un 30% para una empresa de esta naturaleza que ya está apaleada, van a verla muy crítica. Así que en mi opinión, creo que vamos a seguir viendo a la industria de los hoteles, a la industria de las aerolíneas y los cruceros todavía recibiendo un golpe adicional y sobre todo con los precios del petróleo altos. Así que hay oportunidades de venta, si las hay, en estas condiciones. Por ejemplo, las ganancias petroleras se aceleran ahora a un 30% más después de que Trump dice a la CDE lo que les decía en este momento. Vemos que hay una subida del 30% de los precios del petróleo. Nosotros vamos aquí mismo en CNBC, en la parte donde dice petróleo, aquí lo vamos a ver, oil, vamos a ver que tiene un 24.42% de subida el día de hoy, poniéndose el barril de petróleo en $25, estaba por $20, una fuerte subida ha tenido el día de hoy el petróleo. De todas formas, como les digo, esto afecta a muchas compañías y ya las vamos a revisar. Amazon comenzará a tomar la temperatura de los trabajadores y proporcionará máscaras faciales después de la protesta pública. También ha tomado una medida similar Walmart. Y yo he venido hablando de este tipo de protocolo desde antes. Es increíble que tengan que llegar a hacer protestas para que les den ese tipo de trato a los empleados. Es absurdo cómo estas grandes compañías no se dan cuenta de la importancia de cuidar a sus empleados, sobre todo a los más vulnerables, porque son los más pobres, porque son los que menos ganan en la cadena y son a los que menos consideran este tipo de compañías. Así que yo le voy a dar un thumbs up a las personas que siguieron su protesta y lograron su cometido, y un thumbs down a todas las empresas grandes que no están tratando a sus empleados como deben tratarlos en estas condiciones. Es increíble que esto esté ocurriendo. La verdad que me llena un poco de coraje nada más de pensar que hasta ahora les van a dar a ellos máscaras, les van a dar a ellos los protocolos de seguridad, como por ejemplo un termómetro láser para que la persona que tenga una fiebre no entre a trabajar y se vaya. Y lo mismo en Walmart, y lo deberían hacer todas las cadenas, Target, Publix, Fred Meyer, entre muchas otras aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo deberían copiar que a los empleados se les tome la temperatura. Recomendarle a los empleados, tómense la temperatura todas las mañanas. Si estás un poco alta en la temperatura, no vengas a trabajar y llama a un médico. Es que son pequeños pasos que tienen un sentido común muy básico. ¿Cómo es posible que no se estén haciendo? Esperemos que más compañías se sumen a este tipo de protocolos
y hagamos de los lugares de trabajo un lugar más seguro para que podamos ir a trabajar, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario esto va a ser mucho peor de lo que ya parece que va a ser. En el lado de las criptomonedas tenemos que Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, está optimista con el oro y Bitcoin. Esto lo hemos hablado aquí en mi canal muchísimo. El oro y Bitcoin van a tener en algún punto un desacoplamiento con la bolsa y les voy a explicar un poquito de qué se trata este desacoplamiento. El oro y el Bitcoin están en este momento bajando con la bolsa y subiendo con la bolsa. Pero ¿por qué está pasando esto si son refugios? O nos dijeron que era refugio, o al menos el oro sabemos que es refugio y Bitcoin se pretende o esperamos que sea refugio. Pero ¿por qué pasa esto, Daniel? Yo les voy a explicar. En este momento hay un pánico. En el pánico todo se vende, todo. Inclusive el oro, el Bitcoin, todo se vende, vender y tener la plata guardada. Cuando las condiciones empiecen a ser más tranquilas, más calmadas y la gente pueda hacer un análisis de la situación, entonces ellos van a saltar a los mercados que van a ver más apetecibles en los próximos años o en los próximos meses. Y en este momento las personas están esperando para poder entrar en un refugio y este refugio va a ser Bitcoin. Y puede ser también, o lo va a ser también, el oro. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que las personas no decidan, no vamos a ver ese desacoplamiento y una escapada de estos activos refugios con respecto a los precios negativos, por ejemplo, de la bolsa del oro. Yo les voy a decir algo, amigos. En mi opinión, estamos llegando a esos momentos de desacoplamiento. A esos momentos en el que el oro y Bitcoin podrían despegarse, mientras que la bolsa empieza a tener en abril un mes negativo. Vamos a ver un oro y un Bitcoin quizás positivos, empezando desde este mismo mes, podría empezar o en los próximos meses a hacer el desacoplamiento e irse en contra ya de la bolsa, dejar que la bolsa caiga, empieza a haber más pánico, la gente empieza a vender más sus acciones, mientras que Bitcoin y el oro empiezan a recibir mucho dinero de estas ventas para protegerse y aumentar así el valor de estos activos y ganar en tiempos de crisis. Eso es lo que más o menos va a ocurrir o lo que estamos esperando que ocurra. Así que estoy de acuerdo con Robert Kiyosaki. Ha dicho que las acciones del Banco Central están demostrando el valor del oro y Bitcoin. Un gurú de las finanzas dice también que la Fed ha falsificado billones de dólares, 82.000 millones al mes, 125.000 millones al día y las tasas de interés en 0%. Tiene sentido ahorrar en oro, dinero de Dios, o Bitcoin, dinero de la gente. Tiene algo que ver también con lo que dijo Max Keiser en su programa, que dijo que el oro era el dinero para los ricos y el Bitcoin es el dinero para los pobres, pero que ambos van a tener un muy buen año si las condiciones de la bolsa y las condiciones económicas siguen empeorando. Yo creo que van a seguir empeorando. El panorama es muy claro en este momento. Yo creo que no hay que ser un genio en economía para darse cuenta que las cosas no van a estar bien en los próximos meses, independientemente que salgan las vacunas, independientemente que logremos controlar el virus. Las cosas van a quedar muy afectadas y las cicatrices van a tener que ir sanando poco a poco las heridas antes de que podamos siquiera hablar de recuperación. En el caso también de en Blocknomi, dicen que DeFi News, Coinbase USDC está tratando de invertir o está invirtiendo en una DeFi, así que estemos muy atentos porque las DeFi siguen creciendo con mucha fuerza y me parece que van a ser el futuro de las criptomonedas en los próximos años. Yo estoy muy convencido de que las DeFi van a tener un excelente 2020, 2021 y 2022. La comunidad de Ethereum llora mal cuando Tron lanza la aplicación MarketDAO SG. Acusa nuevamente a Justin Sun de haber plagiado a la competencia de MarketDAO y crear un propio MarketDAO para él. Ya ha tenido varios problemas con la comunidad. Otro problema que tuvo con la comunidad fue con la comunidad de Steam y creo que está generando muchísimos enemigos. Creo que Tron, la comunidad como tal, estaba encaminada a algo muy bueno, pero Justin Sun me parece a mí que ha entrado en una fase negativa y creo que lo único que va a hacer es empeorar cada vez más y más su imagen. Así que ahí son una de las noticias del día. Y otra noticia es: Bitcoin ha roto el modelo de reducción de la mitad de Bitcoin de 100.000. El famoso modelo Stock to Flow que hemos revisado aquí en el canal y que hemos hablado mucho. Muchos analistas estaban diciendo que se ha roto el modelo, que ya no sirve, que no funciona, pero los otros analistas están diciendo que no, que el Bitcoin está completamente dentro del modelo y que no ha perdido para nada la proyección. Lo que sí es seguro, amigos, es que el halving de Bitcoin va a traer como consecuencia que se reduzca la cantidad de Bitcoins en el mercado, por lo que el sistema de Stock to Flow creo que sí va a funcionar después de halving. Además de que vemos que las condiciones de mercado en este momento son las más favorables que ha podido tener Bitcoin en la historia de Bitcoin. No hemos tenido ni una crisis, porque Bitcoin se creó después de una crisis. Y esta es la primera crisis real para Bitcoin. Yo creo que Bitcoin está a punto, en mi opinión,
de darnos una gran sorpresa alcista. Creo que se va a descorrelacionar de la bolsa y va a empezar el desacoplamiento para iniciar su propio rally alcista que se va a formar y que va a poner a Bitcoin como un refugio ante esta situación. La cantidad de dólares que se están imprimiendo es impresionante. El dinero inorgánico cada vez más y más pierde valor. Así que yo creo que Bitcoin está en su mejor momento en este momento. Y el halving va a ser un catalizador para que entre esta, digamos, optimismo en el mercado y esta confianza en el mismo. Así que estén atentos a eso. Y bueno, amigos, vamos a pasar al análisis técnico. Ok, aquí estamos en el análisis técnico, pero antes de eso vamos a revisar algo que todos ustedes me han preguntado muchísimo y es una de las actualizaciones más importantes para mí de la gran aplicación que estamos utilizando, Quant Fury. Quant Fury nos ha traído una actualización genial, fenomenal, y quiero explicarla porque algunas personas están muy contentas, pero otras están un poco confundidas. Y se trata de los stop loss y take profit con multiple targets o con diferentes targets. Es increíblemente positivo. Yo le voy a explicar por qué. Si usted está en Bitcoin, tiene una posición como la que tengo yo abierta en este momento en la prueba y voy a stop order o a target order, yo le voy a mostrar cómo funcionan los stop. Antes salía aquí el stop loss, pero tú puedes ahora hundir aquí en stop loss y te va a permitir colocar múltiples stop loss. Tú puedes colocar el stop loss completo, es decir, ya arrastras todo esto hasta el final y está todo tu stop loss normal. Poner el stop loss en el precio que tú quieras. Ponle tú, por ejemplo, que quieres que el precio de Bitcoin para stop loss sea de 6.000. O ponerle un ejemplo y lo colocas ahí en stop loss 6.000. Entonces ya sale, toda tu posición sale a $6.000. Pero ¿qué pasa si yo quiero poner un stop loss en los 6.500, supongamos, pero que cierre la mitad de mi posición? Entonces voy a poner 1.200 en 6.500 y puedo colocar también un stop loss, por ejemplo, en 6.000 con el resto de mi posición, que serían 1.360. Pongamos el resto de mi posición, lo pongamos en 6.000 y ahora, ¿qué va a ocurrir? Que cuando el precio llegue a 6.500 va a sacar la mitad de mi posición o casi la mitad de mi posición en ese precio. Es decir, yo voy a perder $45 en esta posición y si llega a 6.000 voy a perder otros 57. Pero ¿qué pasa si yo hubiese puesto a que ambos cerraran en 6.000? Yo voy a perder mucho más. Entonces, esta es una forma de no cerrar completamente la posición y permitir que el mercado busque otro soporte a ver si puedo salvar todavía parte de mi posición o toda la posición con diferentes targets. Y esto lo puedes hacer en diferentes puntos claves. Lo mismo con tu take profit. Si, por ejemplo, tú quieres asegurar ganancia en los 7.000, digamos, la mitad de la posición la vamos a asegurar en 7.000, vamos a ponerlo aquí, en 7.500, porque queremos que haya una buena resistencia, pero queremos dejar el resto de la operación para ver si logramos los 8.000. Lo podemos hacer perfectamente. Vamos a poner el resto de la posición y colocamos que el precio en el que va a salirse de la posición sea los 8.000. Vamos a colocarlo y así tenemos un múltiple target y podemos poner infinito. Podemos dividir nuestra posición en 10 stop loss y 10 take profit y asumir así unos riesgos muchísimo más controlados y con mucho más posibilidades de ganancia o de control. Por ejemplo, si quieres llegar a cierto punto y tomar ganancias y seguir hasta otro punto y tomar el resto de la ganancia. Así que esto es una actualización enorme, enorme para mí que nos ha traído la buena aplicación de Quant Fury. Si no conoces a Quant Fury, en la descripción de este video está el link para que la puedas revisar, pero te la recontra recomiendo. A mí me parece de las mejores en este momento, además de que no te cobran ninguna comisión por abrir posiciones, ninguna comisión por cerrarlas. Los stop loss y los take profit se cierran sin comisión. Imagínate, por ejemplo, cuánto tienes que pagar si estuvieras operando otros brokers. Aquí en Quant Fury estamos sin comisión operando. Además de que en Quant Fury tenemos la otra ventaja de que podemos comprar con liquidez al alza o a la baja en cualquier par y se ejecuta automáticamente. No tenemos que esperar a que se llene la transacción y eso también es extremadamente positivo para cualquier trader. Otra cosa interesante que les quería mostrar antes de pasar ya a todo lo que es el análisis técnico es que tenemos a Cardano ya disponible en Quant Fury. Atención a esto porque Cardano está disponible en Quant Fury y podemos operarla con 0% de comisión, 0 comisiones. No hay comisiones ni cuando compras ni cuando vendes, apalancado 20x. A mí me parece excelente, excelente. Por ejemplo, yo puedo en este momento comprar Cardano, puedo colocar mi posición hasta donde yo quiera, por ejemplo, $1.000, $2.000 y abrir la posición en largo en Cardano y se va a ejecutar tan rápido como eso. Inmediatamente ya está abierta mi posición al precio de mercado
no a un precio de alto, un precio más bajo, no, al precio exacto de mercado instantáneo sin comisiones. Así que, bueno, ¿qué más puedo decirles? Esto es lo que está ocurriendo y las actualizaciones que nos ha traído Quantfury. Así que, para empezar con el análisis técnico, yo les traigo en este momento mis gráficas. Yo les he mostrado a ustedes lo que veníamos operando. Esta es la primera resistencia que rompe Bitcoin. Aquí están los 5.900 más o menos. Luego vamos a la siguiente resistencia en los 7.000. Hicimos varios intentos de ruptura y en este momento por fin Bitcoin rompe los $7.000. Atención a esto porque en gráficos de 4 horas lo podemos ver mejor. Yo les había dicho a ustedes que yo iba a mantenerme con la media móvil de 50 y si el precio caía podríamos empezar a salir y una ruptura al alza podría ser una buena señal para volver a entrar. En este momento esta ha sido la señal y ha hecho la ruptura, lleva 10% desde la ruptura de la media móvil de 50. Excelente entrada en esta zona cuando les comentaba que era un buen soporte, era el soporte de la resistencia anterior. El soporte se ha actuado muy bien, actuaba en esta zona y volvió a estar muy bien en esta zona y en este momento se rompe. Yo les dije en el video anterior que Bitcoin iba a buscar la media móvil de 200, exactamente lo que ha hecho en gráficos de 4 horas. Aquí está Bitcoin rompiendo la media móvil de 200 en este momento, otra señal muy pero muy buena al alza. Así que estén atentos porque para mí Bitcoin empieza a mostrarse como un posible candidato a ser refugio para las próximas semanas de la bolsa. Si Bitcoin empieza a mostrarse como refugio para la bolsa en las próximas semanas, creo que Bitcoin puede llegar a 10.000 muy pero muy rápido. Así que estén atentos porque Bitcoin podría estar a punto de darnos un movimiento parabólico si se desacopla de la bolsa en las próximas semanas. Atentos a esto que les estoy diciendo, oído al tambor. En la bolsa de valores, como les venía diciendo, el QQQ, que es el ETF del Nasdaq, ha llegado hasta los 195. Yo les dije que llegaba entre los 190 y 200, exactamente ahí. Yo me salí en los 190 exactamente de mi posición alcista y inicié una posición bajista en el Dow Jones justo cuando empezamos a ver la corrección en esta zona. Me ha ido muy pero muy bien, ya lleva una corrección casi de un 6%, 7%. En este momento ha hecho un pequeño rebound en el punto pivote semanal, si ustedes lo pueden ver acá. Pero no se dejen engañar. Esto ha sido un rebote de gato muerto. Lo hemos hablado en otros de mis videos y vemos cómo el precio empieza a buscar el soporte. Yo creo que podríamos ir a buscar los 167, 68 en el Nasdaq, en el ETF en el Nasdaq y posiblemente romperlo para ir a buscar los mínimos del 2018, que es mi target, en los 143, 144. Si esto ocurre, quiere decir que vamos a caer todavía un 20% más en los próximos meses. Creo que lo peor está por verse, no hemos visto lo peor, pero una vez lleguemos a esta zona puede ser una zona extremadamente buena de compra para la bolsa y podríamos empezar a ver recuperaciones, pero todavía le falta a la bolsa para tener malas noticias. Vamos a ver mucho más muertos, vamos a ver muchas más despidos, vamos a ver mucho más desempleo, una contracción a nivel económico, las empresas van a fallar en dar buenas ventas, etcétera, etcétera, y esto va a traer la bolsa sin duda a mínimos en los próximos semanas. Entonces estén atentos a esta operación. Ha hecho muy bien el pullback a la media móvil de 200 en gráficos de días. Estamos cerca de un cruce de la muerte en los índices. Yo les traigo dos empresas el día de hoy. Una de ellas es American Airlines, que está en este momento teniendo una fuerte caída. Si ustedes ven aquí esta gráfica diaria, voy a ponerle un momento semanal para que ustedes vean mi gráfica. Teníamos aquí esta figura que le llaman el megáfono, también le llaman invertido, pero es un megáfono. Y vemos cómo rompe en este momento el precio y hace un pullback. Si ustedes ven el pullback un poco mejor aquí en gráficos de días, el pullback ha llegado exactamente al soporte de la resistencia en este momento de los 18.53 y empieza su movimiento bajista. Yo he entrado en una posición bajista en American Airlines. Creo que American Airlines todavía podría haber más dolor en los próximos días, inclusive llegando al mínimo. Voy a ponerle acá para que lo puedan ver un poquito, a este mínimo cerca de los $5. Así que atentos porque podría haber muchas más caídas todavía de American Airlines en los próximos días. Otro punto importante puede estar cerca a los $7.5. Entre $7.5 y 5, yo creo que 7.5 es más razonable, pero aún así creo que American Airlines, con todo lo mal que le está yendo en este momento a la industria y con los precios de la gasolina ahora empezaron a subir, creo que van a tener unas semanas complicadas. Y el Marriott, que es otra de las cadenas de hoteles muy famosas en el mundo, ha hecho este pullback con el gato muerto. El rebote del gato muerto ha funcionado muy bien en Marriott. Ha llegado hasta los 95, pero nuevamente se pone en 64. Y en mi opinión, Marriott podría ir a buscar los $50 también. También estoy en una posición en venta en este momento. Mi posición en Wing en este momento está en más
20%, tengo más de 6% en Marriott y tengo más de 4% en American Airlines en este momento. He entrado en algunas posiciones. De todas formas, vengo con mi portafolio que ha recuperado enormes cantidades en las últimas 2 semanas con mucha proyección. Estamos teniendo un muy buen momento y espero poder compartir todo esto con ustedes muy pronto. Además de esto, quiero hacer un anuncio que les va a ser de mucho agrado a todos ustedes, y es que mis servicios de señales o de trading que veníamos prestando, que han durado 4 años y que han hecho muy buenos meses en a lo largo de estos últimos 4 años, y quiero dar las gracias a todas las personas que nos han apoyado siempre en ese servicio, va a tomar un cambio muy drástico en las próximas semanas. Si les voy a tratar de explicar rápidamente, después voy a hacer un video más a fondo de qué se trata, pero quiero contarles cómo va la cosa. Nuestro portafolio está en este momento completamente recuperado. Estamos buscando unas buenas ganancias para este mes y las estamos consiguiendo, pero además de eso hemos decidido que vamos a crear un club de trading. ¿Y qué quiere decir un club de trading? Que va a ser mucho mejor para ustedes, porque en mi intención yo creo que no es tan recomendable vender señales y darle simplemente dónde entrar y salir. Creo que lo mejor es enseñar a todo el mundo a operar el mercado, así tú dejas de pagar los servicios y puedes operar por tu cuenta. Así que he enseñado mi estrategia de intradía a toda mi comunidad en este momento privada, y mi intención es seguirla enseñando a todas las personas que entren al club de trading. Y vamos creando un chat donde todas las personas están operando con mi sistema. Lo estamos mejorando. He mandado a programar el indicador de mi sistema, un indicador que va a darte todas las pautas de esta estrategia, y la vamos a operar entre todos diariamente. Es decir, no voy a estar yo dando entradas y salidas, sino que toda la comunidad ya lo hemos empezado a hacer hace 2 semanas y los resultados han sido fenomenales. Toda la comunidad está muy activa, están dando las entradas desde la mañana. Estamos revisando todas las compañías que pueden dar entradas. Entramos a varias compañías diario y está funcionando muy bien. La dinámica que todos están ayudando, todos están revisando las acciones. Es bastante grato ver que la misma comunidad ha aprendido a operar y empezó a dar sus propias señales. Así que la idea es que todos entren a este club de trading. Yo les voy a hablar de qué se trata. El precio va a ser muchísimo más bajo que el precio actual, en casi menos del 50% del precio actual que tenía mis servicios. Así que les recomiendo revisar cuando empiece este club de trading, que va a empezar muy pronto. Yo voy a avisar más adelante, así que esperen el club de trading. Pero otros puntos importantes de este club de trading es que esta es solamente una estrategia intradía para la bolsa. Pero también tenemos la estrategia de Víctor, un trader compañero y amigo, colega que está en mi servicio, que vamos a reenseñar también la estrategia de Víctor para que la operen directamente ustedes con él en el mercado. Igual yo también voy a hacer unas clases en la comunidad de club de trading. Casi toda la semana vamos a tratar de hacer una clase. Voy a estar con ustedes siempre pendiente. Vamos a hacer algunos Zoom para entrar y debatir todas las entradas de los días. Vamos a hacer inclusive entradas conmigo en algunos días. Es muy interesante porque vamos a hacer la dinámica en que todos puedan aprender a hacer trading. Pero además de esto, les vamos a enseñar 2 nuevas estrategias. Una estrategia de swing, y también vamos a programar indicadores para que ustedes los puedan usar y a operar estas estrategias de intradía, y con la comunidad buscar las entradas y que todo el mundo las vaya buscando. Y de aquellos traders que empiezan a mostrar bastantes actitudes dentro de la comunidad, su membresía va a empezar a ser gratuita, y además de eso van a recibir un estatus de personas que tienen un conocimiento adicional para que puedan ayudar a más y más personas. Así que ya lo saben, amigos, esa es la nueva noticia que les traía el día de hoy, y esperemos que esto pueda seguir creciendo y que todos se interesen en participar de este buen club de trading. Como siempre, amigos, yo me despido. Un abrazo muy grande para todos. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta la próxima. Chao.